tal, amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Hoy es martes de moda y como les había prometido, vamos a hacer una linda blusa con el hexágono que yo les compartí hace poquito en Jueves de Puntadas. Es una blusita juvenil de verano, es una blusita estilo urbano y yo sé que a las chicas de casa les va a gustar, así que manos al tejido. Esta linda blusa voy a usar los siguientes materiales. Este es hilo perlé en color amarillo y blanco, y este es un matizado muy bonito que tiene turquesa, verde limón y blanco. Es una madeja por cada color. Aquí se ve un poquito reducido porque ya empecé a hacer el trabajo, pero es una madeja por cada color y es suficiente. Voy a tejer con un crochet de número 2.5. Voy a utilizar tijeras, aguja lanera y no me puede faltar nunca mi cinta métrica para saber la medida conforme voy tejiendo. Vamos a comenzar con el hilo de color blanco. Comenzamos con el nudito de inicio que no cuenta y tejemos 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar en la primera cadenita con un punto deslizado. Ahora subimos 3 cadenitas y tejemos un punto alto, cadenita, 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 punto alto, y así completamos 12 puntos altos separados por una cadenita. Una vez que tengo tejidos 12 puntos altos separado cada uno de una cadenita, voy a buscar la segunda cadenita del primer punto para cerrar con punto deslizado. Ahora me voy al centro, entre el primer punto y tejo punto deslizado. Subo 2 cadenitas y ahí mismo voy a tejer punto alto, punto alto, es decir que van a haber 3 puntos. Voy al siguiente espacio y tejo 3 puntos. Me voy al siguiente espacio y hago lo mismo, 3 puntos altos. Al siguiente, 3 puntos altos. Y así en cada espacio voy a tejer 3 puntos altos. Una vez que he tejido 3 puntos altos dentro de cada espacio, voy a buscar la segunda cadenita y paso un punto deslizado. Ahora voy a subir una cadenita y luego 3 cadenitas más. Y me salto los 3 puntos. Y aquí, donde empieza el siguiente grupo, tejo medio punto. 3 cadenitas. Voy al tercer punto y tejo medio punto. 3 cadenitas. Me salto al tercer punto y tejo mi medio punto. 1, 2, 3 cadenitas. Me salto al tercer punto y tejo medio punto. Tejo 3 cadenitas, me salto al tercer punto y tejo mi medio punto. Y así termino esta vuelta. Ya terminé de tejer 3 cadenitas separadas por medio punto. Y ahora aquí me voy donde están las primeras cadenitas para cerrar con punto deslizado.
Vamos a recortar y remato. Y nos queda la primera parte. Ahora vamos con el color amarillo. Vamos a hacer un nudito de inicio. Luego estos hilos los vamos a ir perdiendo, no hay problema, no se asusten. Voy a pasar por el espacio donde están las cadenitas y paso el hilo. Aquí, para que no se suelte, las dos primeras cadenitas las voy a tejer con este hilito, que luego lo vamos a perder el resto. Entonces vamos 1, 2 y luego tejo 2 cadenitas más. Ahí mismo en ese espacio voy a tejer punto alto, luego 2 cadenitas y me voy al siguiente espacio y tejo punto alto, 2 cadenitas y punto alto. Luego tejo 2 cadenitas y en el siguiente espacio punto alto, 2 cadenitas y punto alto, 2 cadenitas, voy al siguiente espacio, punto alto, 2 cadenitas y punto alto, tejo 2 cadenitas y voy al siguiente espacio, tejo punto alto, 2 cadenitas y punto alto. Y miren cómo va quedando. Entonces el resto van a hacer lo mismo, en cada espacio un punto alto, 2 cadenitas y punto alto. Y para ir al siguiente espacio separan con 2 cadenitas más. Una vez terminada mi vuelta tejiendo 2 puntos altos separados de 2 cadenitas y luego 2 cadenitas para repetir acá lo mismo en el siguiente espacio, voy a buscar asimismo la segunda cadenita de mi primer punto para cerrar con punto deslizado. Voy a recortar y paso el hilo para rematar. Miren qué facilito. Ahora vamos a poner el hilo matizado, que es un matizado súper precioso. Voy a hacer el primer nudito de inicio y paso el hilo por el centro de la V. Juntando los dos hilos voy a subir las primeras 2 cadenitas y luego voy a tejer 2 puntos altos, pero solo hasta la mitad, así, 1 y 2, hago lazada, paso por los 3 puntos y cierro con una cadenita. Hago una cadenita y voy al siguiente espacio y hago lo mismo. El punto hasta la mitad, punto hasta la mitad y punto tejido solo hasta la mitad. Con una lazada cierro los puntos y cierro con una cadenita. Tejo una cadenita adicional y vamos. Punto tejido hasta la mitad, punto tejido hasta la mitad y punto tejido hasta la mitad. Lazada y cierro en uno solo, cierro con una cadenita adicional y tejo una de separación. Este punto se llama punto piña
En el próximo video de jueves de puntadas, Dios mediante, les voy a mostrar la diferencia porque se parecen entre el punto popcorn, el punto piña y el punto garbanzo, pero no es lo mismo. Les voy a hacer un video para que tengan claro. Ahora, voy al siguiente espacio y tejo lo mismo. Punto hasta la mitad, punto hasta la mitad y punto hasta la mitad. Cierro y cierro con cadenita y tejo cadenita adicional. Voy a hacerles otro puntito más, así, hasta la mitad y otro más. Van 3 tejidos hasta la mitad, lazada, paso, haciendo uno solo, cierro con cadenita y tejo una cadenita adicional para ir al siguiente espacio. Así, con este punto piña voy a hacer en cada espacio un puntito. Miren qué bonito que va quedando. Una vez que hemos hecho punto piña en cada espacio, vamos a cerrar. Vamos a irnos aquí, a esta cadenita que está acostada y que une los 3 puntos. Cerramos ahí con un punto deslizado. Y listo. Ahora nos vamos al espacio siguiente, sacamos el hilo y tejemos como medio punto. Ahí mismo tejemos otro medio punto y tejemos 2 cadenitas. Vamos al espacio siguiente y tejemos 2 medios puntos. 1 y 2. 2 cadenitas y vamos al espacio siguiente. Tejemos 2 medios puntos. Tejo 2 cadenitas. Voy al espacio siguiente y tejo 2 medios puntos. Aquí hay que tener un poquito de paciencia y de cuidado porque como el hilo es bien delgadito, entonces tenemos que estar atentas nada más a que salga bien el punto. Vamos 2 cadenitas, me voy al siguiente espacio y tejo 2 medios puntos. Así. 2 cadenitas, voy al siguiente espacio y tejo 2 medios puntos. 2 cadenitas, en el espacio siguiente 2 medios puntos. Así hasta que terminemos la vuelta. Ya terminé mi vuelta tejiendo 2 medios puntos y 2 cadenitas. 2 medios puntos, 2 cadenitas. Ahora me voy a ir aquí y donde tenemos los 2 medios puntos con los que empezamos, aquí, justo aquí. Si ven, aquí está el primero y el segundo medio punto. Paso y tejo punto deslizado. Vamos a recortar. Paso el hilo para rematar. Miren qué bonito que quedó. La combinación me encanta. Ahora les voy a dejar de tarea que hagan 16 rueditas de estas, para luego armar nuestra blusa. Tengo listas mis 16 rueditas. Miren cómo está, qué bonito. Ahora vamos a formar el primer hexágono para luego ir uniendo a los demás. Esto es súper facilito si ponen atención. Vamos a ir con el color blanco. Así hago mi nudito y empiezo en cada espacio. Aquí voy a subir con una cadenita y tejo 5 cadenitas más. Voy al siguiente espacio y tejo medio punto. Luego 5 cadenitas y voy al siguiente espacio y tejo medio punto. Luego 5 cadenitas. Voy al siguiente espacio y tejo medio punto. Es súper fácil.
Vamos 5 cadenitas. Y en el siguiente espacio tejo medio punto. 5 cadenitas. Y en el siguiente espacio asimismo, medio punto. Y voy a tejer de la misma manera todo el círculo. Una vez que he tejido 5 cadenitas y medio punto en cada espacio, estoy en el principio donde voy a tejer un punto deslizado. Luego voy a deslizarme sobre las 3 primeras cadenitas, así. 1, 2 y 3. Y ahora voy a tejer 4 puntos altos en el siguiente espacio de las cadenitas. Vamos. 1, 2, 3, 4. Tejo 2 cadenitas y vuelvo a tejer 4 puntos altos ahí mismo. 1, 2, 3 y 4. Ahora voy a irme a la cadenita del centro. Acuérdense que son 5 cadenitas, entonces en la cadenita 3 pincho y tejo medio punto. Ahora tejo 5 cadenitas y me voy al punto número 3 de las cadenitas siguientes. Aquí, en la mitad. Vuelvo a tejer 5 cadenitas y busco la cadenita del medio. Y tejo medio punto. Y miren cómo queda. Ahora voy al siguiente espacio y tejo 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Ahora tejo 2 cadenitas y vuelvo a tejer 4 puntos altos. Ahora busco la cadenita del medio y tejo medio punto. Tejo 5 cadenitas y me voy a la cadenita del medio siguiente para tejer medio punto. Tejo 5 cadenitas y voy a la cadenita del medio. Vamos por la segunda punta de nuestro hexágono. Ahora repetimos lo mismo que acá. En este espacio 4 puntos altos. Tres, 4. Tejemos 2 cadenitas y ahí mismo 4 puntos altos. Vamos a la cadenita siguiente al medio y tejemos medio punto. Ya vamos 3 puntas de nuestro hexágono. Miren qué bonito que va quedando. Ahora vamos a hacer 5 cadenitas. Y asimismo nos vamos al medio de las siguientes cadenitas para tejer medio punto. Tejemos 5 cadenitas y vamos al medio de las siguientes cadenitas para tejer medio punto. En el siguiente espacio van 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y luego 2 cadenitas.
Ahí mismo volvemos a tejer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Vamos a la cadenita del medio siguiente y tejemos medio punto. Y tal como les he indicado aquí, vamos a terminar el resto. Ya está listo nuestro hexágono. Ahora con las 5 cadenitas que quedan, vamos a pinchar aquí en donde iniciamos los 4 puntos. Y tejemos punto deslizado. Nuestro hexágono va a quedar así. Aquí yo ya he tejido el primero y es el único al cual vamos a recortar y le vamos a dejar listo para seguir uniendo el resto. Ahora, estamos en la primera, segunda, tercera punta y nos vamos a quedar en la cuarta. Aquí están 3 puntos altos, tejemos el cuarto y la cadenita. Ahora nos vamos con la punta del hexágono que cerré por completo. Aquí tejo la cadenita que corresponde y los 4 puntos altos siguientes. Ahora me voy a la mitad de la cadenita que viene tejiendo medio punto. Ahora vamos a tejer 1, 2, 3, voy a la cadenita siguiente, paso el hilo y tejo las 2 cadenitas para completar 5. Nos vamos a la mitad y tejemos medio punto. Tejo 1, 2, 3 cadenitas y me voy al medio de las cadenitas siguientes. Paso y tejo las 2 cadenitas que me faltan y voy aquí al medio tejiendo medio punto. Y miren cómo ya va quedando a lo que unimos. Ahora voy al siguiente espacio y tejo mis 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Tejo una cadenita y me voy al medio de la siguiente punta, paso y tejo la cadenita. Y tejo ahí mismo los 4 puntos que siguen. Y miren, ahora vamos a terminar este lado de la misma manera que ya lo veníamos haciendo acá. Voy al medio y tejo medio punto y luego 5 cadenitas. Voy al medio y tejo medio punto. 5 cadenitas. Voy al medio y tejo medio punto. Y ahora me tocan 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. 2 cadenitas y 4 puntos altos. Voy al medio y tejo medio punto y luego 5 cadenitas. Voy al medio y tejo medio punto, luego las 5 cadenitas últimas y ahí sí cierro aquí con punto deslizado y vamos a recortar y remato. Ahí está mis 2 primeros hexágonos unidos. Vamos por el siguiente. Vamos por el tercer granny y ya he tejido la primera, segunda, tercera y cuarta punta
Y de la quinta he tejido solo los 4 primeros puntos y la primera cadenita. Ahora voy a tomar los 2 granís que ya están unidos. Me voy a la punta. Tomen en cuenta que vamos en sentido recto. Voy a la punta, paso y tejo la cadenita y los 4 puntos que corresponden a este espacio. Luego me voy a la cadenita del medio, que sería la tercera. Tejo 1, 2, 3. Me voy al siguiente espacio donde están las cadenitas y paso el hilo. Tejo las 2 cadenitas que faltan y me voy al medio de las cadenitas siguientes. Tejo 1, 2, 3 cadenitas y me voy al espacio siguiente, paso y tejo las 2 cadenitas que me faltan y me voy al medio. Tejo medio punto y luego tejo aquí los 4 puntos que corresponden a este espacio. Cadenita. Y busco la otra punta, paso y tejo cadenita y completo los 4 puntos que faltan. Me voy al siguiente espacio y tejo medio punto y 5 cadenitas. Voy a la mitad de las cadenitas y tejo medio punto y termino con 5 cadenitas para pinchar aquí al inicio y tejer un punto deslizado. Vamos a recortar y listo. Miren cómo va quedando bien bonito. Ahora van a hacer el mismo procedimiento uniendo 2 hexágonos más para completar 5. Miren, amigas, he unido ya 5 hexágonos. Ahora con el sexto vamos a unir para que se forme el círculo que va en la cintura. Ya les voy a indicar con respecto a la medida, no se preocupen. Aquí hice mi primera punta, como ustedes ven, y he dejado hasta la mitad la punta siguiente. Es decir que aquí están 4 puntos altos y una cadenita. Ahora, me voy a ir al hexágono de este lado, paso y tejo mi cadenita correspondiente y van 4 puntos. Ahora me voy a la cadenita del medio para tejer medio punto. Tejo 3 cadenitas y me voy al espacio de las cadenitas del otro hexágono. Vamos 1, 2 cadenitas, busco la mitad y medio punto. 1, 2, 3 cadenitas, vamos al siguiente espacio y tejo 2 cadenitas, voy a las siguientes cadenitas al medio, va medio punto. Ahora en este espacio 4 puntos altos, cadenita y me voy a la siguiente esquina, paso y tejo la siguiente cadenita
y luego los 4 puntos altos. Vamos al medio y tejemos medio punto. 5 cadenitas. Vamos al medio y tejemos medio punto. 5 cadenitas. Medio punto y aquí viene la siguiente punta. Vamos 1, 2, 3 y 4. Ahora 2 cadenitas y 4 puntos. Voy a las siguientes cadenitas, medio punto en la mitad y 5 cadenitas. A la mitad, medio punto, 5 cadenitas. A la mitad, medio punto. Esta punta queda solita aquí en el medio. Ahora vamos a hacer el lado de acá para unir con el hexágono de este lado. Entonces vamos a tejer 4 puntos y cadenita. 1, 2, 3 y 4. Cadenita. Y busco la punta del hexágono de este lado. Paso y tejo cadenita y los 4 puntos. Vamos a la mitad de las cadenitas siguientes y tejemos medio punto. 1, 2, 3 cadenitas. Y voy al espacio de las cadenitas. Completo con 2 cadenitas y vamos al siguiente espacio. En la mitad, medio punto. 1, 2, 3 cadenitas. Vamos al siguiente espacio. 1, 2. Y en las siguientes cadenitas, en la mitad, medio punto. Ahora nos toca 4 puntos altos y cadenita. 1, 2, 3 y 4. Cadenita. Y tomamos la siguiente punta. Así. Pasamos. Cadenita y los 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a la siguiente cadenita, tejemos medio punto, 5 cadenitas, vamos a la siguiente, medio punto, tejemos 5 cadenitas y nos topamos aquí con el comienzo de la punta. Aquí pinchamos y tejemos punto deslizado. Vamos a recortar y rematamos. Aquí está la primera parte de la blusita. Ahora vamos a unir el resto. Bien, ahora vamos por la segunda parte de nuestra blusita, es la parte del centro. En mi siguiente hexágono he tejido la primera punta, las cadenitas y ahora voy a tejer los 4 puntos y la cadenita. 1, 2, 3 y 4. La primera cadenita y como ven, esta va a ser la forma en la que van a colocar la base. Y ahora nos vamos aquí a la punta
que se forma de lado, paso el hilo y tejo la cadenita que corresponde y los siguientes 4 puntos. Voy a la cadenita del medio y tejo medio punto. 1, 2, 3 cadenitas y voy a buscar el espacio donde están las cadenitas del siguiente hexágono. Estos hilos luego ya los perdemos. Vamos 1, 2 cadenitas. Voy a las siguientes cadenitas en el medio, medio punto. 1, 2, 3. En el espacio siguiente paso y tejo 2 cadenitas. Vamos a la mitad y medio punto. Luego 4 puntos altos y cadenita. Cadenita. Y ahora ustedes se topan aquí con las 2 puntas que ya están unidas. Vamos a pasar aquí a este espacio y tejemos la cadenita y los 4 puntos que vienen. Seguimos al medio y tejemos medio punto. Y ahora vamos a tejer 3 cadenitas. Pasamos al siguiente espacio y tejemos 2 cadenitas y vamos a las siguientes para tejer medio punto. 1, 2, 3 cadenitas al siguiente espacio, 2 cadenitas a las cadenitas que vienen y medio punto. Y ahora nos toca 4 puntos y cadenita. Nos vamos a la siguiente punta, paso, cadenita y los 4 puntos altos que vienen. A las siguientes cadenitas medio punto y vamos a terminar nuestro hexágono como ya hicimos acá. Ahora vamos por el siguiente hexágono. Comencé con la primera punta, tejí las cadenitas y estoy en la segunda punta con los 4 puntos altos y la cadenita. Ahora me voy a la punta, paso, paso, una cadenita y tejo los 4 puntos altos siguientes. Ahora me voy a las cadenitas que vienen al medio y tejo medio punto y luego 3 cadenitas. Busco el primer espacio de las cadenitas del siguiente hexágono, paso y tejo 2 cadenitas y luego voy a las siguientes cadenitas para tejer en la mitad medio punto. Vamos 1, 2, 3 cadenitas y en las cadenitas siguientes paso y tejo 2 cadenitas. Voy al siguiente espacio y en la mitad medio punto. Ahora aquí me topo ya con la unión de la punta de este hexágono que recién uní con el anterior. Y aquí lo que hago es irme al espacio en medio de la unión y paso el hilo.
Tejo mi cadenita y completo los 4 puntos. Voy a las cadenitas siguientes y en medio punto. Ahora vamos 3 cadenitas, 1, 2, 3, y en el siguiente espacio paso y tejo 2 cadenitas, voy al medio punto, 3 cadenitas, voy al siguiente espacio, 2 cadenitas y aquí tejo 4 puntos y cadenita. Se me corre el hilo porque es bien delgadito. Hay que tener paciencia y eso es todo. Aquí me topo también con la unión de los 2 grannies y así mismo paso en el espacio así, cadenita y completo los 4 puntos. Aquí me toca ir al medio y medio punto, 3 cadenitas y vamos por este lado, 2 cadenitas, medio punto, 3 cadenitas y vamos al siguiente espacio. Tejemos medio punto en la cadenita del medio y ahora nos toca 4 puntos y una cadenita. Cerramos en la siguiente punta, paso, cadenita y completo los 4 puntos. Ahora voy a la mitad y tejo medio punto y así voy a terminar en este lado tal como ya venimos haciendo. Y miren, ¿cómo va quedando? Entonces ustedes van a acomodar los siguientes hexágonos. Nos falta uno de este lado y los 3 del otro. Ya nos vemos entonces. Miren, amigas, ya terminé de unir los 6 grannies correspondientes a la segunda parte y me adelanté a unir los grannies de esta parte de arriba. Aquí, como ustedes ven, estos 2 grannies están en medio de los 3, uniendo así, así, y este por aquí, por acá y por acá. Me adelanté también a hacer el tirante porque no es nada difícil y ya vamos a hacer el otro tirante. Ahora, muchas me preguntarán cómo calculo la talla. Muy buena pregunta. Siempre, como esta es una blusa cortita, ustedes van a tomar en cuenta la cintura. En el caso de mi hija, de cintura tiene 80, lo cual quiere decir que cada lado va a tener la mitad, obviamente. Aquí me salen 37 en cada lado, pero no hay ningún problema. ¿Por qué? En primera, esto se estira, como ustedes ven. Y como yo no tejo apretado, entonces al momento que ella ya se probó la blusa, le queda bien armadito al cuerpo, muy bonito. Para calcular, cada de estos grannies mide 13 centímetros. Y si yo multiplico esos 13 centímetros de cada granny
por 6 me van a dar 78, que es la talla de mi niña, que le da a una talla M o S. Dicho esto, vamos a hacer entonces el borde y el tirante. Los tirantes parten de los granis que cubren el busto y a partir de eso hasta el hombro yo le he tomado la medida y me salen 13 centímetros, por lo cual vamos a tejer 16 vueltas en este lado y obviamente las 16 para el otro lado, todo con punto alto. Entonces ahora vamos a iniciar con el borde. Me voy aquí. Hago mi nudito. Y vamos a pasar el hilo. Subo con 2 cadenitas y tejo 4 puntos altos, que son los 4 que están dentro del espacio. Tejo 2 cadenitas y dentro del espacio donde están estas cadenitas vamos a tejer punto alto, cadenita y punto alto. Luego 2 cadenitas, en el siguiente espacio punto alto, cadenita y punto alto. Miren cómo queda. Vamos 2 cadenitas y tejo los 4 puntos altos de este espacio. Dos cadenitas y voy a los 4 puntos altos que vienen. 1, 2, 3 y 4. 2 cadenitas. Aquí vienen las cadenitas de separación y ahí tejemos punto alto, cadenita y punto alto. Luego 2 cadenitas y en el siguiente espacio punto alto, cadenita y punto alto. 2 cadenitas y aquí vienen los puntos altos de este espacio. Vamos 1, 2, 3, 4, luego 2 cadenitas. Acá vienen los siguientes puntos altos de este lado y voy a tejer sobre los 4. Así, 1, 2, 3 y 4. 2 cadenitas. Y vamos a las siguientes cadenitas de separación tejiendo punto alto, cadenita y punto alto. Luego 2 cadenitas y en el siguiente espacio lo mismo, punto alto, cadenita y punto alto. Separamos con 2 cadenitas y vienen los siguientes puntos altos que son 4.
separamos con 2 cadenitas y vienen 4 puntos altos más. Dos cadenitas, punto alto, cadenita y punto alto. Dos cadenitas, punto alto, cadenita y punto alto. Dos cadenitas y aquí vienen los últimos 4 puntos. Y en el centro terminamos con punto alto. Miren qué bonito que queda el borde. Ahora vamos a recortar para poner los tirantes. Remato y listo. Vamos a hacer el nudito de inicio de mis puntos altos. Me voy a la punta, aquí al centro, y tejo 2 cadenitas. Ahora voy a tejer los 4 puntos altos siguientes. Ahora voy a las cadenitas del medio y tejo 4 puntos altos. Luego voy a las siguientes cadenitas y hago lo mismo. Tejo 4 puntos altos. Voy a los 4 puntos que siguen. Ahí está mi vuelta primera. Y tomen en cuenta que aquí deben quedar 17 puntos. Son 4, 8, 12, 16 y el primero del medio 17. Acá no le vamos a tejer un punto más en el medio porque luego vamos a hacer una vuelta de medio punto y ahí estos puntos se van a reducir. Ya les voy a indicar luego cómo. Vamos a voltear, subo con 2 cadenitas y vamos a hacer punto alto sobre cada punto alto anterior. Tienen que verificar que siempre terminen cada vuelta con 17 puntos. Vamos a terminar esta vuelta y completamos 31 vueltas con punto alto, porque la vuelta 32 es para unirla con el otro lado. Les dejo de tarea. Ya he tejido 31 vueltas con 17 puntos cada una. Ahora vamos a hacer la última y debemos unir con el granny de aquí, pero lo vamos a hacer del lado del revés, de esta manera, súper facilita. Volteamos así y el granny también de esta forma, ahí, así. Entonces ahora voy a tejer 2 cadenitas y me voy al punto del medio. Paso y tejo punto deslizado. Ahora vamos a tejer el punto siguiente así hasta la mitad y me voy al primer punto alto, paso el hilo y paso el hilo. Vamos al siguiente punto,
hasta la mitad, paso al punto y paso el hilo y me deslizo. Lazada, voy al siguiente punto, tejemos hasta la mitad, engancho con el punto que viene, saco el hilo y paso. Ahora vamos lazada, el siguiente punto, tejiendo hasta la mitad y vamos a enganchar en el cuarto punto. Así. Ahora el siguiente punto, vamos hasta la mitad y pasamos por el espacio de las cadenitas y tejemos punto deslizado. Así, hasta la mitad, vamos a las cadenitas y cerramos el punto. Dentro de estas cadenitas van a ir 4 puntos en cada espacio. Vamos 2, el tercer punto, paso acá y cierro el punto. Aquí están. Tres puntos, me falta uno más para ese espacio. Ahí. Y paso el punto. Ahora vamos al espacio de aquí y vamos a enganchar 4 puntos. Vamos el primero y cierro en ese espacio mi punto. Segundo, cierro en el espacio el segundo punto, el siguiente, cierro y uno más. Ahora vamos por los 4 puntos siguientes para enganchar con los 4 de esta punta. Así. Aquí, el primer punto alto, paso. Así. Vamos al segundo. Tercero. Paso y el último punto, que son las 2 primeras cadenitas con las que subo la vuelta. Cierro la mitad y tejo mi último punto. Ahí está. He unido mi tirita. Ahora voy a hacer un borde de medio punto aquí y el borde de medio punto de este lado. Una vez unido el tirante, he colocado el hilo hacia este lado, obviamente, para hacer un borde de medio punto. Y de aquí me voy a ir directo al centro y tejo mi medio punto. Luego 4 medios puntos. Luego salto al espacio y tejo 2 medios puntos. Salto al espacio siguiente y tejo 2 medios puntos. Luego 4 medios puntos. En esta unión tejo medio punto
y luego tejo 4 medios puntos, que son medio punto sobre los puntos de este espacio. Luego voy al espacio de las cadenitas y tejo 2 medios puntos al espacio y tejo 2, 4 medios puntos, y ahora aquí vienen los puntos altos. No voy a tejer en este espacio, sino que paso directo acá y voy a tejer 2 medios puntos y en el espacio que viene 1, luego 2 medios puntos y luego 1, así hasta terminar el borde de la tira. Una vez terminado el borde de la tira, tejiendo 2 en un espacio y 1 en otro, aquí tengo el espacio del centro. Lo paso y tejo los 4 puntos que vienen con medio punto, obviamente. Entonces vamos 1, 2, 3 y 4. En el espacio que viene donde están las cadenitas tejo 2 medios puntos, así, 2 y 2, y luego 4 puntos altos. En la unión de los dos granis, en el medio punto, y luego los 4 medios puntos que vienen. Vienen los dos espacios de las cadenitas y tejo 2 y 2. Luego los 4 puntos, dos, 3 y 4. Y así mismo voy directo al borde de la tira, tejiendo 2 medios puntos en el un espacio y luego 1, luego 2 y luego 1 hasta terminar de tejer este borde de este lado. Ya terminé de tejer mi borde con 2 medios puntos y 1 en el siguiente espacio. Ahora me voy al primer medio punto con el que empecé para cerrar con punto deslizado y luego recortar el hilo. Paso y remato. Y eso es todo en este lado. Luego ya perdemos este hilo. Ahora vamos a poner un borde de medio punto en el lado de acá, tal como hice aquí. Entonces, hago mi nudito de inicio, voy aquí, este huequito donde está el primer punto, y tomo la cadenita de este punto de acá, ahí, voy a pasar el hilo y subo con una cadenita. Ahora vamos a tejer los 4 puntos altos siguientes con medio punto, obviamente, así, 1, 2, 3 y 4. En este espacio pongo 2 medios puntos
el espacio de la V pongo 1. En el espacio siguiente pongo 2. Y en el de la V pongo 1. En el espacio que viene pongo 2. Y no voy a tejer el punto alto que viene, sino que me salto ese y tejo los 3 puntos que vienen. Así. 1, 2 y 3. Tejo 2 medios puntos en este espacio. No tejo el primero y me voy a los siguientes 3 medios puntos. Luego 2 medios puntos, 1 dentro de la V y luego 2 medios puntos. Dentro de la V un medio punto y luego 2. No tejo el primer punto y tejo los 3 que vienen. Ahora vamos de este lado. Y tejo 2 medios puntos. Paso y tejo los 3 que vienen. Tejo 2 medios puntos. Un medio punto en la V. 2, 1 en la V, 2 por acá. Me salto este y tejo los 3 que vienen. Luego tejo 2. Y aquí hago lo mismo, saltándome el primero y tejo los 3 que vienen. Tejo 2. 1 en la V. 2, 1 en la V, 2, no tejo este y voy a los 3 siguientes, 1, 2 y 3. Este punto del medio lo tomo con el punto de aquí. Entonces aquí busco la cadenita y cierro con punto deslizado y tejo medio punto y luego en el borde 2 y 1, 2 y 1, tal como hicimos acá. Ya terminé mi vuelta tejiendo 2 medios puntos y 1, 2 medios puntos y 1, y ahora aquí al final busco el primer medio punto y cierro con punto deslizado. Recorto y listo. Aquí un remate. Esos hilos luego los tenemos que perder por dentro. Ahora vamos a hacer un bordecito en la base de nuestra blusita. Vamos a hacer el nudito de inicio y me voy aquí a la esquina de la blusita, aquí. Subo con una cadenita y tejo los 4 puntos con medio punto. Y a la vez voy perdiendo el hilito que queda. Paso directamente a las cadenitas y tejo 4 medios puntos.
El siguiente espacio igual. Vamos a tejerlo con 4 medios puntos. Aquí vienen los 4 puntos altos de la esquina y tejemos medio punto sobre cada uno. Aquí viene la unión de los grannies. No voy a tejer aquí en el espacio del medio, sino en la mitad, medio punto, y sigo con los 4 puntos que vienen. Medio punto sobre cada punto. Vienen los espacios donde están las cadenitas y tejo 4 medios puntos en cada uno. Luego viene la punta y voy a tejer 4 puntos y llego al punto del medio y tejo igual un medio punto. Sigo con los 4 que viene. Así. Y miren cómo va quedando bien bonito. Entonces seguimos. 4 medios puntos en cada espacio donde están las cadenitas. Aquí vienen puntos altos y tejemos obviamente medio punto sobre cada uno, serían 4. Aquí viene la unión de los grannies y tejemos en medio de los dos. Y seguimos con los 4 puntos que vienen. Aquí ya vienen los espacios de las cadenitas y tejemos 4 medios puntos en cada espacio. Aquí viene la punta y vamos 4 medios puntos. En el espacio del medio un medio punto y seguimos con los 4 medios puntos que corresponden a este lado. Y así como hemos venido tejiendo con medio punto, vamos a terminar el borde. Ya está listo mi borde de medio punto y ahora vamos a cerrar en el primer medio punto con punto deslizado, es decir, aquí. Vamos a recortar y a rematar. Ahora voy a procurar que todos los hilos que me han quedado colgando queden perdidos. Y está lista mi blusita.
Miren qué linda que quedó. Pero aquí, como no tengo espacio, para que vean cómo luce, vamos a esperar a que mi nena venga del colegio para que vean cómo le queda. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que súper fácil? ¿Ya vieron ustedes? Si es que repasaron la puntada que yo les dejé, el hexágono, pues pueden hacer cualquier prenda con esta figura. Y ahí está la muestra, esta linda blusa, que no es nada difícil. Déjenme en sus comentarios qué quieren tejer en martes de moda. A todas trato de leerlas y estoy tratando de sacar moda que esté en tendencia en lo que es tejido, porque ahora yo he visto en algunos almacenes, incluso famosos, como Zara, Pull&Bear, en fin, no sé si lo pronuncié bien, pero bueno, el hecho es que está en tendencia la moda tejida, ya no solo, como decían antes, para viejitas, ahora también la juventud lo usa, así que tenemos que aprovechar de eso, amigas. Entonces, si les gustó el video, denle dedito arriba y muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que sean notificadas de mis nuevos videos. No se desconecten porque Dios mediante para el jueves de puntadas tengo otra sorpresa para ustedes. No les canso más y nos vemos entonces. Bye.